Hola amigos de las membranas, soy Khalil Mullah y en este vídeo les voy a hablar acerca de cómo llegan las proteínas a los lisosomas y cómo algunas son devueltas al aparato de Golgi. Bueno, como bien sabemos, el transporte desde la red trans-Golgi hacia los lisosomas se debe principalmente a un marcaje de manosa 6-fosfato presente en el árbol de glicanos que se le une a un residuo de asparagina. Y bueno, este marcaje es reconocido por los receptores de manosa 6-fosfato, que son proteínas integrales de membrana que están aquí en la cisterna trans del aparato de Golgi. Sin embargo, existe un transporte independiente de este marcaje, que primero se debe a que las proteínas son secretadas a través de la vía de secreción constitutiva hacia el espacio extracelular y luego son incorporadas a través de vesículas endocíticas y bueno, como bien sabemos, los endosomas tarde o temprano se fusionan con los lisosomas, así que van a estar juntos. Sin embargo, existe otra vía que no se conoce muy bien, pero se ha estudiado más que todo para la enzima beta-glucocerebrosidasa, que es una enzima que se junta con su receptor es en el residuo endoplasmático, no aquí en el trans-Golgi, sino aquí en el residuo endoplasmático. Y bueno, luego ella trae sus propias proteínas adaptadoras y forma sus propias vesículas que llegan hasta el lisosoma. Sin embargo, ok, esto es para todo lo que sabemos aquí, es para las proteínas solubles. Sin embargo, ¿qué ocurre con las proteínas de la membrana del lisosoma? Es decir, las proteínas integrales. Bueno, todas estas proteínas integrales y los receptores son proteínas integrales de tipo 1, es decir, que poseen su extremo C-terminal orientado hacia el citosol y el extremo N-terminal hacia el lumen del retículo endoplasmático. En su extremo C-terminal poseen motivos que contienen dos leucinas o una tirosina, ¿sí? Los cuales son reconocidos por las proteínas adaptadoras AP1, que también recluta a sus otras compañeras, o también por las proteínas adaptadoras GGA, que esto es lo que significa. Estas proteínas adaptadoras son capaces de reclutar a la cubierta de clatrina, que va polimerizándose según sus triskelion. Ahora, estas vesículas contienen a las GTPasas ARF y bueno, a las proteínas de fusión VSNR, que bueno, su identidad varía según el tipo celular, el organismo, pues. Pero el procedimiento de fusión es el que ya conocemos, y que las VSNR, primero la GTPasa, es la que reconoce como tal el sitio donde va a fusionarse, y luego las proteínas de fusión, pues se encargan de alar y unir como tal a la vesícula con su sitio objetivo. Y luego, pues, la ATPasa NSF, pues, disuelve el complejo como tal. Ahora, y luego queda el transporte retrógrado. ¿De qué sirve el transporte retrógrado? Bueno, todos estos componentes que fueron mandados tienen que reciclarse, ¿sí? Porque la célula no va a andar despilfarrando proteínas. Entonces, el transporte retrógrado ocurre desde los distintos en estados del continuo de endosomas, porque es un continuo, no son estados discretos, son distintas fases de maduración, son transferidos a través de pequeñas vesículas que se llaman vesículas retroméricas. ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, porque están unidas, están cubiertas por el complejo del retrómero. El retrómero es un complejo heteropentamérico, ¿sí? Que está constituido a su vez por dos subunidades, una que es un heterotrímero que se une a las proteínas carga a través de sus residuos, de estos motivos en su extremo C-terminal son motivos distintos a los que reconocen las proteínas adaptadoras del transporte no retrógrado, por así decirlo, ¿sí? Mosca. Y bueno, ok. Y bueno, también poseen los dominios de unión a membrana que tienen dominio bar, que como bien sabemos, son dominios capaces de generar curvatura en la membrana, y dominios PX que reconocen ciertos fosfoinosítidos. Este, estos dominios de carga, como ellos actúan
tanto como proteínas adaptadoras, la ausencia de proteínas adaptadoras como las AP, que está en el caso anterior del transporte, le imposibilitan el reclutar a la proteína clatrina o COP o cualquier coatómero que se les ocurra. Por lo tanto, estas vesículas son pequeñas. Sin embargo, poseen GTPases que son reclutadas por este heterotrímero y también poseen proteínas de fusión. Sin embargo, la identidad tanto de las proteínas de amarre como las proteínas de fusión dependen del estado de madurez del endosoma, ¿sí? Y también, dependiendo de ese estado de madurez, afectará a la capacidad que tiene dicho endosoma de producir vesículas retroméricas que se dirijan hacia el aparato de Golgi. Aquí en esta grafiquita podemos ver algo interesante que es acerca de cómo va cambiando la identidad de la membrana respecto a ciertos fosfoinosítidos y por lo tanto la capacidad que tienen las GTPasas de interactuar con ella. Y bueno, ahora este es un detallito extra que es acerca de una autopista secundaria, la red endosómica tubular, que es básicamente una ampliación de la red trans-Golgi, pero a nivel de los endosomas primarios, de los endosomas tempranos, que como bien sabemos son bueno, todas estas vesículas que son producidas a través de la invaginación de la membrana plasmática. Y como es rica en clatrina, pues la clatrina le encanta polimerizar y forma estas estructuras súper locas, así como de autopista, que a mí me gusta verlas como un pulpo. Y algo peculiar es que, no se los comenté, pero existe el transporte retrógrado mediado por vesículas retroméricas, pero también por vesículas cubiertas por clatrina, las cuales son separadas por dinamina y todo ese rollo que ya conocemos de ATP. Aparte del transporte retrógrado, estos endosomas tubulares están conectados a su vez con filamentos del citoesqueleto, con lo cual pueden llevar estas vesículas a muchas partes de las células. Son como una extensión de la autopista. Y también participan en el reciclaje de elementos de la membrana plasmática o también en el crecimiento como tal de las células, ¿sí? Porque si una célula crece como las células neuronales, que tienen una morfología súper loca, también tienen que crecer las autopistas para que las vesículas que portan los neurotransmisores circulen de alguna manera. Y bueno, esto fue todo, muchachos. Gracias por escucharme. Espero que me haya explicado más o menos y cualquier duda me pueden escribir. Y estas son las referencias y fin.